Hola a todos. El motivo de esta clase en video es proporcionarles un breve resumen sobre el tema que ya habrán visto en la unidad número 4 llamado Metamodelo del lenguaje. También recordarán cuando vimos las presuposiciones de la PNL, los principios, que el primero decía que el mapa no es el territorio. Vamos a desentrañar esta presuposición antes de comenzar con el metamodelo. Nuestro sistema nervioso modifica, elimina parte de la información que nos llega. Nuestro modelo del mundo es una representación del mismo, es nuestra representación. No sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Este principio nos viene a decir que el modelo que creamos del mundo que nos rodea a través de nuestros sentidos y del lenguaje, no se corresponden con la realidad del mundo. Dicho modelo corresponde a una representación particular y parcial que cada uno de nosotros hacemos de dicha realidad. Por eso podemos ver en la imagen de la diapositiva que dos personas están viendo a un gatito y cada uno de ellos interpretó o pensó cosas distintas. El metamodelo fue el primer modelo desarrollado por Richard Bandler y John Grinder, quienes son los creadores de la PNL, y lo publicaron en su libro La estructura de la magia. Podemos saber acá, en la diapositiva, los motivos principales de esta creación. Primero, lograr que las personas puedan especificar con precisión lo que dicen y además ayudarlos a reconectar y cambiar lo que uno dice con el lenguaje a través de la experiencia, ¿sí? A través de los sentidos. Cada ser humano procesa la información que le llega del entorno, como dijimos antes, a través de los 5 sentidos. Esta cantidad de datos, abrumadora e imposible de asimilar en su totalidad, es sometida a los filtros mentales, que seleccionarán qué datos, de esa enorme cantidad que recibe, serán tenidos en cuenta. Pero estos filtros no solo están formados por los sentidos, sino también por el lenguaje, las creencias y los valores de cada persona. Cuando se genera un pensamiento, en ocasiones las personas contaminamos las ideas y las opiniones, empleando los filtros mentales, como podemos ver en esta imagen, que limitan o deterioran los pensamientos. En la parte superior podemos ver lo que se llama la estructura superficial, donde están las palabras que decimos cuando queremos transmitir un mensaje. Pero, lógicamente, tenemos ahí las limitaciones impuestas por las reglas gramaticales con las que nos expresamos, como así también nuestro vocabulario. De él dependerá cómo podamos expresar lo que sentimos o lo que queremos transmitir. Y a un nivel más profundo, ¿sí? Que sería el iceberg prácticamente completo, como está en la imagen, está el nivel del significado, es decir, lo que no terminamos de transmitir. Es lo que no vemos, pero sabemos que existe. Lo que ocurre es que cuando pasamos de la estructura de la mente, que sería la estructura profunda, a la estructura superficial, que es la del lenguaje, se pierde información. Y esto funciona tanto sobre lo que viene a nosotros como lo que sale de nosotros. Por eso van a ver que la flecha de comunicación, ¿sí?, que marca generalización, omisión y distorsión, tiene doble sentido. El metamodelo es lo que nos va a permitir navegar de un lugar hacia el otro. En esta diapositiva vemos que al pasar de la mente al lenguaje se produce un proceso de distorsión, de omisión o de generalización, que provoca que en el camino de la estructura lingüística el concepto que queremos transmitir se pierda información o que da por resultado que nuestra idea sea malinterpretada o escasamente entendida, ¿sí? A través de esas estructuras es como se producen los fallos en la comunicación. Las personas podemos tener la idea completa de lo que queremos decir, recordemos que eso sería la estructura profunda, pero al momento de traducir los pensamientos en palabras, solo expresamos una aproximación de la idea, es decir,
acortamos la estructura profunda y lo que realmente referimos es la estructura superficial. El objetivo del metamodelo es hacer consciente esas limitaciones de nuestro mapa mental. Mediante este metamodelo, una persona expande, explora y o revisa su propio mapa mental, es decir, sus filtros, detectando incongruencias, limitaciones o defectos, para que de esa forma pueda tener un comportamiento más efectivo, más congruente y más saludable. El metamodelo nos permite recuperar esa información que no se verbaliza en la comunicación y que posiblemente esté oculta para la persona. Es decir, que la persona, recordemos, no es consciente de lo que está omitiendo, distorsionando o generalizando. Para recuperar dicha información, utiliza una serie de preguntas. En esta imagen podemos tener un ejemplo de lo que antes explicaba, es decir, cómo las preguntas buscan complementar la información recibida. La persona dice, la gente me hace poner de mal humor. ¿Cuál gente específicamente? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo te pones de mal humor? Esto en coaching, lo mismo que en PNL, lo llamamos preguntas poderosas. Otro ejemplo podría ser, alguien dice, nunca podré progresar. Nunca jamás. ¿Qué te lo impide? ¿Progresar en qué? ¿Y cómo concretamente? Entonces decimos que el metamodelo nos va a ser de utilidad para aclarar o para completar esa información y de alguna manera para tener una imagen mucho más fiel del significado real de ese mensaje, tal como era en la estructura profunda. Por lo tanto, el metamodelo nos va a servir para obtener información más completa, clarificar el significado de las expresiones verbales del otro, identificar límites autoimpuestos por el otro, ya vamos a ver en la parte 3 del video, vamos a trabajar sobre las creencias limitantes, y además posibilitar y crear nuevas opciones de comprensión y comportamiento. Con respecto a la degradación de la comunicación, hay un 100% que es lo que se quiere decir, lo que está en nuestra mente, en la estructura profunda, lo que se dice, lo que el otro oye, lo que comprende, lo que retiene, lo que contesta y, fíjense, la magnitud de la flecha, lo que se pierde. Generalmente solemos dar por hecho que lo que decimos está claro y nos cuesta creer que no es así. Pero la realidad es que el proceso suele ser el siguiente. El emisor piensa el 100% de lo que quiere decir, pero solamente transmite el 80%. El receptor percibe el 60% de lo que le transmiten y de eso interpreta un 50%. Vamos a ver en este ejemplo cómo trabaja el metamodelo. Se distinguen 3 componentes, ¿no? El primero, encontrar la información perdida en el camino. Luego, determinar las distorsiones que la persona tiene en su modelo del mundo, en su mapa mental. Y finalmente, volver a poner a la persona en contacto con su experiencia, es decir, llegar a la descripción total de lo que está queriendo decir o lo que le pasa. La persona dice, tengo miedo. ¿Miedo a qué? De la gente. ¿De quién específicamente? De los hombres. ¿De cuáles? Bueno, en primer lugar de mi padre. ¿Y qué te asusta de tu padre? Y así vamos llegando a la raíz del iceberg que habíamos visto en las diapositivas anteriores. ¿Cómo se forma un metamodelo? Es decir, ¿cómo llegamos nosotros a omitir, distorsionar y generalizar? Como dijimos antes, nuestros mapas mentales van a ser los responsables. Lo primero que sucede es seleccionamos datos de lo que estamos viendo, sintiendo e interpretando. Luego articulamos esos datos, es decir, le vamos a dar un sentido, un significado. Luego de dar ese significado, vamos a interpretar eso que nos estamos diciendo para luego sacar una conclusión y por último actuar de determinada manera.
Vamos a dar el primer ejemplo, el ejemplo de quiebre. Juan llegó tarde a la junta, ¿sí? Ese es el dato. ¿Qué piensa la persona? ¿Qué sentido le da esa actitud? Piensa que no tiene interés en algo, no lo atiende con entusiasmo. Y además interpreta eso que acaba de pensar. Si Juan llegó tarde a la junta, demuestra que no tiene interés en el proyecto que se expuso. Finalmente, la conclusión. Juan no tiene interés en el proyecto, eso es evidente y ni siquiera hay que averiguar nada más. Por lo tanto, actúa y piensa, hay que excluir a Juan del proyecto. Lo que se ignora es que en el trayecto de ruta en el que Juan siempre utiliza para llegar, estaban haciendo reparación. Por lo tanto, yo, sin indagar sobre lo que sucede, esta interpretación hace que lleve a conclusiones erróneas. Un ejemplo más para que lo tengan en claro. Hubo un hecho concreto y a partir de ese hecho yo generalizo, omito, distorsiono. Y vamos a ver los 5 puntos que antes mencionábamos. No sirvo para trabajar con computadoras. Ese es el dato. Recordemos que ahí se está distorsionando, generalizando u omitiendo. Finalmente, le da un sentido. He intentado aprender Excel y ha sido inútil. Interpreto que no nací para estas cosas. Y concluyo creyendo que será mejor cambiar de mi puesto de trabajo. Por consecuencia, ¿qué voy a hacer? Mañana haré mi solicitud de cambio de puesto o renuncio. ¿Cómo representamos la realidad? Hay 3 procesos mentales a la hora de representar la realidad y los hemos mencionado. Generalizar, omitir, distorsionar. La omisión tiene que ver con aquellos detalles que son primordiales, que no son primordiales, y por lo tanto son descartados. El proceso de omisión es desatender aquello que resulta carente de sentido para poder darle mejor atención a lo que sí lo tiene. Pero al ser un mecanismo espontáneo de la mente, a veces se omiten detalles que sí son importantes. No sé si les habrá pasado alguna vez, a mí sí, varias veces, de entrar a la habitación y buscar algo y no verlo, y después me doy cuenta que lo había tenido enfrente o muy cercano a mí. Eso tiene que ver con esta cosa automática de la mente, ¿sí?, de omitir detalles sin preguntar, sin racionalizarlos. Con respecto a la distorsión, bueno, tiene que ver con que la mente de alguna manera distorsiona lo que está viendo. Vamos a dar un ejemplo. Es como que se reordena la realidad. Sucede algo, pero la ordena de una manera equivocada. Este mecanismo es alterar lo que percibimos y luego almacenarlo así alterado. Igual vamos a ir más en detalle más adelante. Y la generalización es tomar conclusiones globales, ¿sí?, mediante un hecho o dos, considerarlo un todo. Entonces, interpretamos la realidad generalizando. Acá tenemos una imagen, un ejemplo de una persona que interpreta, ¿sí?, generalizando, omitiendo, distorsionando. El dato está viendo a la persona con el ceño fruncido y analiza, filtra y determina. Ella siempre está enojada. ¿Qué hizo? Omitió. No expresa de quién o de qué se está hablando, dice ella. Generalizó. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien pueda estar siempre sintiendo lo mismo. Además, distorsionó. Muchas veces fruncir el ceño es señal de concentración y no de enfado o también de cansancio. Estos 3 procesos son los que usamos las personas tanto para vivir la vida de excelencia como para crear limitaciones personales. En el próximo video vamos a trabajar sobre la clasificación de estas 3 categorías que hablamos, porque tienen sus tipos, sus clasificaciones, que si bien no son importantes reconocer los nombres, sí nos van a ser de mucha utilidad para darnos cuenta cuando se está generalizando, omitiendo o distorsionando. Nos vemos en el próximo video.